Hola, ¿cómo están? Soy María del Carmen Rubio, médica cardióloga del Hospital Español de Buenos Aires, y en el contexto del workshop Enfermedad cardiovascular en el adulto mayor, organizado por la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires y el Hospital Español de Buenos Aires, vamos a hablar de fibrilación auricular en el continuo cardiovascular. Si estimamos la población mundial en 7.600 millones de habitantes, alrededor de unos 33 millones de personas tendrían fibrilación auricular, y de estos, el 35% corresponderían a pacientes de 80 años o más. El número de adultos mayores con esta patología va en aumento, y esto no solo se debe al aumento de la población, sino que fundamentalmente se debe a una mayor expectativa de vida. Esto hace que solo en Europa se proyecte un aumento más empinado entre los años 2030 y 2060, y en donde actualmente se calcula una prevalencia de fibrilación auricular en 10 millones de habitantes y pasaría casi a 18 millones para el 2060. O sea que aproximadamente estaría duplicando la población con fibrilación auricular en 40 años. Y esto se debe básicamente a un aumento de la longevidad, y se va a dar este incremento fundamentalmente en los individuos mayores de 75 años. Se estima que una de cada 4 personas mayores de 50 años desarrollará fibrilación auricular en el transcurso de su vida. La prevalencia aumenta con la edad, siendo de alrededor del 0.3% hasta los 40 años, entre 5 y 9% hasta los 60 años, para superar el 10% en mayores de 80 años. Esto, por supuesto, trae aparejada consecuencias: un aumento de mortalidad que se duplica, la incidencia de insuficiencia cardíaca se triplica y se quintuplica el riesgo de accidente cerebrovascular. Esto trae a su vez, más allá de las complicaciones a nivel de la salud, complicaciones a nivel de los costos en salud. Y se ha visto en un estudio efectuado a los beneficiarios del Medicare en Estados Unidos que el costo individual anual del paciente con fibrilación auricular asciende alrededor de los $25.300. Los costos por hospitalizaciones totales anuales ascienden a $6.25 millones, los costos ambulatorios a 1.53 billones y el gasto en medicación oscila en los $235 millones anuales. Existen distintos factores de riesgo para la fibrilación auricular, algunos no modificables, como son los genéticos, la edad, el género y la raza. Algunos que pueden ser modificados: el índice de masa corporal, la actividad física extrema, la diabetes, la hipertensión arterial, las apneas obstructivas del sueño, el tabaquismo, el exceso de alcohol, las drogas, y las enfermedades cardiovasculares como las miocardiopatías, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca o la patología valvular. Además, existen formas raras de fibrilación auricular con base genética, algunas que son autosómicas dominantes, y en este grupo de pacientes se ha visto que la probabilidad de presentar fibrilación auricular es 4.7 veces mayor en aquellos individuos cuyos familiares de primera línea presentaron fibrilación auricular a edades inferiores de los 60 años. Hasta la fecha se han identificado varias mutaciones que predisponen a la fibrilación auricular. Y la fibrilación está relacionada con el tamaño auricular, la extensión de la fibrosis auricular, el tono autónomo, la inflamación, la presión auricular, el estrés parietal, el estrés oxidativo, y pueden interactuar en la expresión también del patrón genético, y se han encontrado mutaciones de los canales de potasio, de los canales de sodio, mutaciones a nivel del núcleo, mutaciones en el péptido natriurético auricular y mutaciones en genes involucrados con la hemostasia del calcio. Dentro de los factores de riesgo no modificables se encuentra el género y la raza. Se ha visto que el género masculino
tiene mayor prevalencia de fibrilación auricular, al igual que la raza blanca. En un estudio efectuado por Magnussen en Europa, donde se siguieron 79.793 individuos durante 12.6 años, que ingresaron al estudio con edades promedio de 49 años, observaron que a lo largo del seguimiento el 6.4% de los hombres desarrolló fibrilación auricular en un promedio de edad de 50 años y que un 4.4% de las mujeres desarrolló fibrilación auricular a una edad promedio de 60 años, lo que significa una mayor incidencia de FA en los hombres que en las mujeres y a su vez el desarrollo de la misma una década antes en relación con las mujeres. En un estudio de riesgo de fibrilación auricular en afroamericanos con ascendencia europea, se observó una mayor prevalencia de FA en la raza blanca no hispana y se encontró que en la raza negra, cada 10% de aumento de ascendencia europea, el riesgo de fibrilación auricular aumentaba entre un 16 a un 20%. Dos estudios de cohorte mostraron que una variación en el locus genético 10q22 representaba un aumento entre el 10 al 31% de riesgo de fibrilación auricular en individuos blancos en relación a los negros. Dentro de los factores modificables se encuentra la hipertensión arterial, que además es la comorbilidad más frecuente en los pacientes con fibrilación auricular. Un aumento de la poscarga, la hipertrofia ventricular resultante y la disfunción diastólica producen dilatación de la aurícula izquierda y remodelación fibrótica, favoreciendo focos ectópicos que pueden llegar a gatillar la arritmia sobre un sustrato arritmogénico con una repolarización heterogénea. Cohen, en un estudio prospectivo de 34.221 mujeres que fueron seguidas durante 14 años, observó una mayor incidencia y más precocidad en la presentación de la fibrilación auricular cuanto mayor fueron los valores de presión arterial. Otro de los factores de riesgo modificables es la obesidad. Como vemos, la misma se asocia con un aumento de riesgo de desarrollo de fibrilación auricular. Por cada unidad de aumento del índice de masa corporal, aumenta 8% el riesgo de fibrilación auricular. La obesidad se asocia con una serie de cambios hemodinámicos que alteran la estructura y la fisiología cardíaca y que hace que sea más propicio el desarrollo y mantenimiento de la fibrilación auricular. La adiposidad se asocia con un aumento en el volumen sanguíneo con aumento del gasto cardíaco. Ese aumento del gasto cardíaco se asocia con agrandamiento del ventrículo izquierdo e hipertrofia y disfunción diastólica. Hay aumento de los diámetros y de las presiones de la aurícula izquierda. Además, frecuentemente la obesidad se asocia a trastornos del sueño, con ciclos de hipoxia repetidas que pueden alterar el tono autónomo. Muchas veces la obesidad genera un estado inflamatorio y de estrés oxidativo que, sumado a todo el sustrato esbozado anteriormente, dan un marco ideal para el desarrollo y perpetuación de la arritmia. Otro factor de riesgo potencialmente modificable es la apnea del sueño. Como vemos en las curvas, los pacientes con apneas obstructivas del sueño tienen una mayor incidencia de fibrilación auricular. Los episodios cortos de hipoxemia e hipercapnia producen estimulación simpática. Esto se combina para crear un sustrato complejo y dinámico durante el sueño para desencadenar fibrilación auricular. Pueden dar origen a un remodelado estructural y eléctrico a nivel auricular, y se ha visto que la apnea obstructiva del sueño reduce la eficacia de la terapéutica con antiarrítmicos y la ablación para mantener el ritmo sinusal, y asimismo que el tratamiento de la apnea del sueño mejora el mantenimiento del ritmo sinusal en los pacientes que se encuentran ya sea bajo tratamiento con drogas o post-ablación. Además, produce un estado inflamatorio
y estrés oxidativo. Otro factor modificable es el tabaquismo, que como vemos aumenta la incidencia de fibrilación auricular por varios mecanismos: la vasoconstricción, el aumento de catecolaminas, el aumento del trabajo cardíaco, la isquemia miocárdica, la inflamación, la disfunción endotelial y los fenómenos protrombóticos. Pero además, la nicotina tiene un efecto tóxico directo, y esto es porque induce el depósito de colágeno y fibrosis, y además genera en los microARM auriculares, fundamentalmente el 133 y el 590, una regulación negativa que aumenta el factor de crecimiento del tejido conectivo y prolonga la duración del potencial de acción por bloqueo interno de los canales de potasio. Los factores de riesgo inducen cambios estructurales histopatológicos a nivel auricular, caracterizados por fibrosis, inflamación y cambios celulares y moleculares. Tales cambios aumentan la susceptibilidad para desarrollar fibrilación auricular. La persistencia de la arritmia induce cambios eléctricos y estructurales, generando remodelado y perpetuación de la misma, desencadenándose un círculo vicioso que altera aún más la estructura auricular, sumándose a los cambios primarios. La fibrilación auricular es un factor de riesgo de distintas patologías clínicas, entre estas el accidente cerebrovascular, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, eventos cardioembólicos, demencia y un estado protrombótico, que está relacionado con la disfunción del endotelio y la inflamación. Podemos mencionar diferencias entre los factores de riesgo e incluso la presentación clínica de los jóvenes en relación a los adultos mayores. Por empezar, la fibrilación auricular en los jóvenes es mucho más sintomática y los factores de riesgo varían. En los jóvenes es el alcohol, las drogas, la actividad física extrema, el hipertiroidismo y las alteraciones genéticas. Y en los adultos mayores, la hipertensión arterial, un miocardio isquémico, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la anemia, las apneas obstructivas del sueño. Como vemos, existen diferencias en la presentación, en los factores de riesgo y por ende en el sustrato. Incluso los factores de riesgo difieren en adultos en función de la edad. Si dividimos en mayores y menores de 65 años, vemos que ambos grupos tienen los mismos factores de riesgo en cuanto a hipertensión, cardiopatía isquémica, dislipemias e insuficiencia cardíaca. Pero los menores de 65 años tienen mayor prevalencia de diabetes y por ende de insuficiencia renal. En definitiva, la diabetes adelanta la presentación de fibrilación auricular. La pregunta es, ¿por qué la edad es el principal factor de riesgo para fibrilación auricular? ¿Qué sucede cuando envejecemos? El envejecimiento modula el sustrato y activa la remodelación, facilitando el desarrollo de fibrilación auricular. Hay cambios anatómicos, cambios histológicos, aumento del estrés oxidativo, desregulación iónica, retroalimentación mecanoeléctrica, trastornos microcirculatorios, disfunción endotelial, remodelado electrofisiológico, que generan un sustrato apropiado para la generación de esta arritmia y para la perpetuación de la misma. Aquí se puede observar los cambios en imágenes histológicas del miocardio auricular en pacientes de diferentes grupos de edad. Se sabe que la fibrosis auricular se produce como el resultado de cambios relacionados con el envejecimiento en la matriz del colágeno y que predisponen a la fibrilación auricular. El envejecimiento se identificó como el factor más significativo en la fibrogénesis auricular.
La hipertrofia de los cariomiocitos auriculares se produce como respuesta compensadora a la pérdida relacionada con el envejecimiento y la apoptosis de los cariomiocitos auriculares. Estos miocitos hipertrofiados generan alteraciones en la homeostasis del calcio con potencial para generar arritmias. Y como podemos ver, la diferencia es evidente entre la estructura histológica del paciente menor de 50 años en relación al paso de los años y hasta llegar a los 70 años, donde es bien objetivable la pérdida de células y el aumento de tamaño de las mismas. Aquí vemos también alteraciones anatómicas relacionadas con el envejecimiento, donde observamos un aumento del diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda y del grosor de la pared con el avance de los años, y además las 4 venas pulmonares se dilatan en pacientes mayores de 50 años, lo que sugiere efectos mecánicos del envejecimiento sobre los desencadenantes de la fibrilación auricular. Los datos clínicos indican que el tamaño de las venas pulmonares se correlaciona con la ritmogénesis y con la incidencia de fibrilación auricular. Acá vemos entonces las diferencias significativas en los diámetros de la aurícula y de estas venas pulmonares en pacientes entre 40, entre 50 y 59 años y entre 70 y 79 años. Como vemos, la diferencia es significativa entre los distintos grupos etarios. Aquí vemos cómo la vejez genera alteración en la homeostasis del calcio. Hay una disminución en la corriente lenta del calcio que es significativa de acuerdo a los grupos etarios, donde se observa diferencia entre los menores de 55 años, 55 y 74 y mayores de 75 años. No es la única corriente iónica alterada, también hay alteraciones del sodio y del potasio a medida que se envejece. Siguiendo el efecto del paso de los años, vemos que el envejecimiento está relacionado con un estado inflamatorio. Las especies reactivas del oxígeno de las mitocondrias dañadas o disfuncionantes desencadenan la cascada inflamatoria mediada por la caspasa con aumento de interleuquinas. Otro marcador de inflamación es el factor de necrosis tumoral que, como podemos ver, se encuentra aumentado en los pacientes añosos en relación a los controles más jóvenes. El envejecimiento se relaciona con un aumento del estrés oxidativo. El metabolismo celular genera especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, lo que causa daño oxidativo y nitrosativo. Las proteínas afectadas por el estrés oxidativo experimentan modificaciones que impiden que puedan ser degradadas, recicladas correctamente. También se afectan las proteínas del citoesqueleto, causando daño estructural y alteraciones de la señalización. Al afectar las mitocondrias, el estrés oxidativo altera la producción de energía y el metabolismo. Afecta también la membrana celular y tiene la capacidad de afectar la integridad del ADN genómico al inducir mutaciones y causar modificaciones estructurales en las proteínas. Los cambios a nivel proteico que se producen por el paso de los años, ya sea por efecto de la inflamación o del estrés oxidativo, se ven reflejados en la diferencia que existe entre el proteoma del joven y el proteoma del adulto. Las proteínas dañadas por estrés oxidativo en mitocondrias disfuncionantes no pueden ser degradadas y se van acumulando, generando entonces una proporcionalidad inversa en relación a los años de juventud en cuanto a proteínas normales funcionantes y proteínas alteradas.
Además de las modificaciones antes mencionadas, tenemos los cambios producto de la epigenética del envejecimiento. El deterioro funcional, dependiente del paso del tiempo, afecta a la mayoría de los seres vivos. Se producen alteraciones epigenéticas que consisten en inestabilidad genómica, desgaste de telómeros, disfunción mitocondrial, senescencia celular y el agotamiento de células madres. Todos en conjunto estos eventos permiten la identificación y categorización de los eventos celulares y moleculares que conducen al fenotipo del envejecimiento. La regulación epigenética son mecanismos biológicos en los que el ADN y el ARN y las proteínas se modifican química y estructuralmente sin cambiar su secuencia primaria. Estas modificaciones epigenéticas juegan papeles críticos en la regulación de numerosos procesos celulares, incluida la expresión génica, la replicación del ADN y la recombinación, y se encuentran influenciadas por las especies reactivas del oxígeno, la inflamación, la dieta y factores ambientales. Los mecanismos epigenéticos promueven el remodelado eléctrico y estructural de la aurícula, generando así un sustrato para el inicio y perpetuación de la fibrilación auricular. Los factores ambientales, conductuales y las patologías cardíacas actúan a nivel epigenético. Los cambios controlan la expresión génica sin cambiar el ADN mediante la activación y desactivación del proceso de transcripción. De esta forma, mediante mecanismos epigenéticos se puede controlar un gen agregando componentes de metilo a la estructura del ADN o mediante los microARN o la modificación de las histonas. Por ejemplo, agregar un metilo a la histona causa una expresión génica inactiva. Las histonas son proteínas alcalinas que empaquetan el ADN para que pueda caber en el núcleo celular, pero también pueden efectuar modificaciones posttraduccionales y regular la expresión génica. El microARN es un pequeño ARN no codificante que controla al ARN mensajero y puede suprimir el proceso de transducción y promover su degradación. De esta forma se puede alterar el proteoma y predisponer a la fibrilación auricular. En un estudio que se realizó en la segunda generación de Framingham se identificaron 8 proteínas relacionadas con la fibrilación auricular. Se siguieron 1885 individuos con promedio de edad de 55 más menos 10 años durante 18.3 años y en ese lapso desarrollaron 334 fibrilación auricular y pudieron identificar estas 8 proteínas, básicamente 2 más relacionadas con el riesgo, que son la angiopoyetina y la NT-proBNP. ¿Qué eventos se desencadenan a partir de la fibrilación auricular? Bueno, la mortalidad que se incrementa debido a la muerte súbita, la insuficiencia cardíaca y al ACV. Ya habíamos mencionado que se duplica la mortalidad en los pacientes con fibrilación auricular. El accidente cerebrovascular, en el 20 al 30% de los ACV son debidos a fibrilación auricular, siendo mayor el porcentaje si se incorpora la FA paroxística oscilante. En cuanto a las hospitalizaciones, el 10 al 40% de los pacientes con fibrilación auricular son hospitalizados anualmente. La insuficiencia cardíaca se encuentra presente en el 20 al 30% de los pacientes con fibrilación auricular, siendo esta causa o agravante de la disfunción. El deterioro cognitivo y la demencia vascular pueden desarrollarse incluso en pacientes con anticoagulación y las lesiones de la sustancia blanca son más comunes en los pacientes con fibrilación auricular. La calidad de vida de los pacientes empeora independientemente de otra condición cardiovascular. Cuando se analizan los factores de riesgo de accidente cerebrovascular y embolismo sistémico, vemos que las enfermedades cardiovasculares
son un factor de riesgo, al igual que la hipertensión, la diabetes y las enfermedades de la tiroides, e incluso el género, pero el factor que más impacto tiene nuevamente es el de la edad, o sea, los mayores de 75 años quintuplican el riesgo de accidente cerebrovascular. Los factores de riesgo cardiovascular generan el sustrato para el desarrollo de la fibrilación auricular. Dentro de estos se encuentran, más allá de las patologías cardiovasculares, la senectud. La consecuencia es la disfunción del endotelio auricular con la retroalimentación de la cascada inflamatoria que genera un fenómeno protrombótico, con activación de plaquetas, disminución de la fibrinolisis y un estado de hipercoagulabilidad. Esto predispone a episodios cardioembólicos y la fibrilación auricular va perpetuando el mecanismo de remodelado estructural y eléctrico, así como también la cascada inflamatoria. La pregunta es, ¿qué estrategia nos planteamos frente al paciente añoso con fibrilación auricular? Y una de ellas es proteger el cerebro del adulto mayor, disminuyendo el riesgo de accidente cerebrovascular, que es la consecuencia más catastrófica y frecuente de esta arritmia. Para determinar el riesgo de accidente cerebrovascular utilizamos el score de CHAS-BAS, que toma en cuenta varios parámetros como la edad, el género, la presencia de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, pero de todos los parámetros que están incluidos en este score, hay dos que son los que tienen mayor peso y son la edad, mayor de 75 años, y la presencia de antecedentes de accidente cerebrovascular o de episodios de tromboembolismo previos. En aquellos pacientes que presentan un riesgo elevado de accidente cerebrovascular, antes de indicar la anticoagulación, debemos evaluar el riesgo de sangrado que presentan, para lo cual existen varias escalas. Una de ellas es el score de Hasbled, que toma en cuenta distintos parámetros patológicos que pudiera tener el paciente, como la disfunción hepática, la función renal, hipertensión, tendencia individual a la predisposición a las hemorragias, accidentes cerebrovasculares previos, fármacos, el abuso de alcohol, pero nuevamente vemos que un factor de riesgo independiente es la edad mayor de 65 años y más aún en pacientes que tienen más de 80 años. Por lo tanto, hay que colocar en una balanza costo-beneficio para la anticoagulación de un paciente con elevado riesgo cardioembólico y a su vez elevado riesgo de sangrado. Otra decisión importante que debemos tomar en este grupo de pacientes es efectuar el control de la frecuencia o efectuar el control del ritmo. Y en este sentido se han hecho varios estudios y fruto de ellos se ha desarrollado un metaanálisis que ha demostrado similar sobrevida con el control del ritmo y del control de la frecuencia. De todas maneras, hay algunos ítems que me permiten inclinar la balanza para un lado o para el otro, y a favor de la frecuencia tenemos los pacientes asintomáticos con un control exitoso de la frecuencia con medicación, pacientes con comorbilidades e insuficiencias cardíacas 3 o 4. La balanza se inclina a favor del control del ritmo, ya sea con medicación o con ablación, en pacientes sintomáticos con control de frecuencia fallida con medicación, sin comorbilidades y que además tienen insuficiencia cardíaca clase funcional 1-2. Bueno, en cuanto a los objetivos del tratamiento de la fibrilación auricular, tenemos que distinguir un objetivo en agudo, en el paciente descompensado, que tendremos que controlar la frecuencia o el ritmo para lograr la estabilidad hemodinámica. Y después tenemos una serie de parámetros a controlar, como son los factores de riesgo, mediante cambios del estilo de vida o tratamiento de las enfermedades cardiovasculares subyacentes, la disminución
en el riesgo de accidente cerebrovascular, básicamente mediante la anticoagulación, el control de la frecuencia cardíaca para preservar la función ventricular y mejorar los síntomas, y en el caso de que el paciente persista sintomático, bueno, la utilización de drogas antiarrítmicas para retornar al ritmo sinusal, o la ablación por cateterismo, la cardioversión o incluso la cirugía para mejorar los síntomas. Todo esto genera beneficios en el paciente tanto en la sobrevida como en la calidad de vida. El problema de la disminución del riesgo del accidente cerebrovascular surge básicamente con la fibrilación auricular asintomática. Un tercio de los accidentes cerebrovasculares se presentan en fibrilaciones auriculares asintomáticas. El diagnóstico incidental de FA en los electrocardiogramas oscila en distintos estudios entre el 30 y el 45%. Y la relación fibrilación auricular asintomática versus sintomática es de 12:1. La prevalencia de FA asintomática aumenta 18% en personas mayores de 85 años, que son las que mayor riesgo de accidente cerebrovascular tienen. Como se puede ver en este estudio, la mortalidad por todas las causas en pacientes con fibrilación auricular, tanto sostenida como paroxística, aumenta en los pacientes asintomáticos, pero donde realmente tiene un impacto devastador es en la fibrilación auricular paroxística, donde realmente la falta de detección genera las complicaciones y fundamentalmente a partir del accidente cerebrovascular. En el estudio Cristal se efectuó un screening de fibrilación auricular en pacientes con accidente cerebrovascular criptogénico y se utilizaron dos estrategias, una mediante monitoreos seriados con Holter y la otra mediante el implante de un dispositivo que registrara la arritmia. Ya a los 6 meses había diferencias significativas a favor del dispositivo y a los 36 meses un 30% de fibrilación auricular se había detectado con el dispositivo implantable, mientras que solo se logró detectar un 3% de arritmia con la estrategia clásica de Holter seriados. Bueno, y para anticoagular a estos pacientes con fibrilación auricular, hay dos estrategias básicamente de anticoagulación oral, una que utiliza los antagonistas de la vitamina K y la otra los nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos. Y acá tenemos un metaanálisis que englobó aproximadamente unos 50.500 pacientes y que evaluó los estudios Reli, Rocket y Aristotle. Y aquí se ve cómo los anticoagulantes directos son más eficaces para prevenir el accidente cerebrovascular y el embolismo sistémico. Este es un estudio que compara apixaban versus antagonistas de la vitamina K en pacientes con fibrilación auricular reciente programados para cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica. Las dos ramas estuvieron anticoaguladas mínimamente 30 días antes de proceder a la reversión y se observó que aquellos pacientes que estaban anticoagulados con apixaban tuvieron menos episodios de accidente cerebrovascular y además tuvieron menor sangrado que aquellos que estaban anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. Y en este registro se muestran las estrategias de anticoagulación oral en distintos países, algunos que utilizan exclusivamente los antagonistas de la vitamina K, como puede ser Kenia, y otros que son más proclives a la utilización de los anticoagulantes directos, como Japón y Brasil. Estados Unidos está en un 50 y 50 y llamativamente Europa en este registro
primordialmente anticoagulaba con antagonistas de la vitamina K, pero esto evidentemente va a cambiar en función de la pandemia, dado que las sociedades europeas de cardiología propiciaron con mucha fuerza la utilización de anticoagulantes directos para el tratamiento de la fibrilación auricular en este contexto. Viendo un poquito qué pasa en la Argentina, este es un registro del CONARET de 927 pacientes con fibrilación auricular internados en servicios de cardiología con residencia, con edades promedios de 73 años, y de estos pacientes al alta solo recibieron anticoagulación un 58%. Había un 13% que tenía contraindicación absoluta y un 20% que tenía CHA+VAS de 0 y no tenían indicación de anticoagulación. El resto quedó sin anticoagular por contraindicaciones relativas o por decisión del paciente o por limitaciones sociales. De todas maneras, es llamativo que en el gráfico de la derecha vemos que hay un 20% de pacientes anticoagulados con un CHA+VAS de 0 y alrededor de un 45% con un CHA+VAS de 1 que no tendrían indicación. Y cuanto mayor fue el puntaje de CHA+VAS, mayor fue la proporción de pacientes anticoagulados. Hubo un grupo de pacientes que se internaron en los servicios y ya estaban ambulatoriamente anticoagulados. De estos, el 85% recibían antagonistas de la vitamina K. Y de estos que recibían antagonistas de la vitamina K, solo el 25% estaba en rango terapéutico. Este es un ejemplo de cuán difícil resulta a veces poder disminuir el riesgo cardioembólico. Se trata de un paciente con fibrilación auricular, anticoagulado con warfarina en rango terapéutico, en el que se efectúa un eco transesofágico y en el momento del estudio se observa la embolización de un trombo que estaba asentado en la orejuela de la aurícula izquierda. La pregunta en este caso es, la fotografía instantánea del tiempo de coagulación al momento del estudio, si realmente representa el tiempo de rango terapéutico que el paciente mantenía en los últimos meses. Al momento de iniciar la anticoagulación del paciente, también hay que tener presente las comorbilidades del mismo y entre ellas fundamental importancia reviste la presencia de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia renal. En este sentido, se han realizado varios estudios con diferentes anticoagulantes directos. El estudio Aristóteles, que comparó apixaban con warfarina, fue el que mostró un mejor perfil en cuanto a la prevención y en cuanto al sangrado en pacientes con insuficiencia renal. En cuanto a las recomendaciones, no voy a hacer demasiado hincapié, dado que todos nosotros tratamos diariamente pacientes con fibrilación auricular. Solo quería hacer mención a que los pacientes con stroke o accidente isquémico transitorio que deben ser escriniados para detectar la presencia de fibrilación auricular, se recomienda un monitoreo continuo por al menos 72 horas. Y por otra parte, que la anticoagulación oral para prevenir el tromboembolismo se recomienda en hombres cuando el CHA+VAS score es igual o mayor a 2 y en mujeres cuando es igual o mayor a 3. Por último, quería hacer mención a las recomendaciones que fueron actualizadas el año pasado por la Sociedad Americana de Cardiología, donde los nuevos anticoagulantes orales se recomiendan sobre la warfarina, excepto en pacientes con estenosis mitral moderada severa o una válvula cardíaca protésica. En pacientes con fibrilación auricular con una puntuación de CHA+VAS igual o mayor a 2 en hombres o igual o mayor a 3 en mujeres y un clearance de creatinina
menor a 15 mililitros por minuto o que están en diálisis, es razonable usar warfarina o apixaban. La oclusión percutánea del apéndice auricular izquierdo puede considerarse para pacientes con fibrilación auricular con mayor riesgo de ACV y con contraindicaciones para la anticoagulación. La ablación con catéter de la fibrilación auricular puede ser razonable en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección disminuida para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. En pacientes con fibrilación auricular y estén coronario, la doble terapia con clopidogrel y bajas dosis de rivaroxaban o dabigatran es preferible a la triple terapia para reducir el riesgo de sangrado. En pacientes con ACV criptogénico y monitorización ambulatoria no concluyente, la implantación de un monitor cardíaco es razonable para la detección de fibrilación auricular subclínica. Bueno, esto es todo y desde ya muchas gracias.